Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 30. Leemos, dice así la palabra de Dios: tus oídos lo escucharán, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Vamos a orar. Dios Padre bueno, en el nombre de Jesús, también Señor, hoy queremos orar para entregarte este tiempo de estudiar, Señor, tu santa palabra. Hoy, Señor, queremos, Dios, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, nos consueles, Señor amado, nos fortalezcas, pero también, Señor, nos muestres lo que hay en nuestro corazón, mi Dios, para que estás, Señor, mi Dios, impidiendo que tú, Señor, bendigas nuestras vidas y nos libres aún, Señor, de los enemigos espirituales que, Señor, están rondando. Pedimos, Señor, que tu Espíritu, Señor, nos lleve a toda verdad y nos guíe. Por favor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En esta versión de la Reina Valera dice también: entonces tus oídos oirán a tus espaldas que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Y el Señor en esta semana me daba este pasaje cuando justamente escuchaba un testimonio de un pequeño que también se libró de toda la tragedia que hubo también en La Guaira, en Venezuela, y oramos también por todos aquellos que igual han perdido seres queridos, pero oramos por la iglesia para que también el Señor allá igual pueda fortalecer estas familias. Y este niño decía: escuché una voz que me dijo que le diga a mi papá que me saque a jugar, saque a pasear, y me dijo, deja el play, deja lo que estás haciendo. Escuché una voz. Bueno, ahí podía entender que muchas veces el Señor también habla para cuidar sus propósitos. Gracias, hermana Sebastiana. Dios le bendiga. Ay, no. Gracias. Amén. Entonces este niño decía: escuché una voz que me dijo, dile a tu papá que te saque a pasear, que te saque al parque. Y deja el play, deja de hacer lo que estás haciendo. Le dijo a su papá y su papá le hizo caso y lo sacó a su niño al parque, y en ese momento se derrumbó también toda la edificación donde ellos vivían. Y uno dice, muchos pueden escuchar cierta voz de alguien que te dice algo que no hagas, algo que debes hacer. O también vemos en los países musulmanes donde también Jesús mismo se les presenta en sueños y les dice lo que tienen que hacer. Vemos el ejemplo de José también y de María, cuando un ángel también le dijo y le advirtió, ve y escapa a Egipto, porque vienen para matar a tu hijo, a Jesús, ¿no? Y fueron y escaparon a Egipto. Entonces ahí el Señor me mostraba mucho también para que hoy podamos entender, y en base a este pasaje de Isaías 30, para que entendamos que primero, por ejemplo, aquí está dando a entender Isaías lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto, es decir, que la ley de Dios también iba a ser grabada en nuestro corazón, y el Espíritu Santo es quien también nos lleva y nos guía a toda verdad. Acuérdate que Pablo mismo decía en sus viajes, el Espíritu Santo me impidió que no fuese a tal lugar. O el Espíritu Santo también estaba de acuerdo para que podamos hacer esto y el otro. Y algunos pueden decir, bueno, es intuición, o es una voz que me habla, o mi conciencia. Pero cuando somos hijos de Dios, entendemos que es el Espíritu Santo quien nos habla. Y como dice aquí tan interesante y tan bonito, detrás de ti una voz dirá, este es el camino por el que debes ir, ya sea a la derecha o a la izquierda. Muchas veces el Señor, y por medio de la palabra de Dios, que lo estamos estudiando, el libro de Proverbios, igual nuestro hermano Emerson también nos dijo, y de parte del Señor, del Espíritu, que leamos un capítulo por día. Y sé que como iglesia obediente lo estamos haciendo, amén, leyendo un capítulo por día, porque es la palabra de Dios, la sabiduría, Cristo en nosotros, que nos muestra hacia dónde debemos ir, qué decisión debemos tomar, qué no debemos hacer o qué cosas no debemos decir. Es decir, Dios nos ayuda y nos guía también, y es el Espíritu Santo quien nos ayuda también aún en nuestra debilidad. Amén. Quiero que vayamos viendo algunos ejemplos, cuando aquí, por ejemplo, Isaías, amén, Dios te bendiga. Cuando Isaías, por ejemplo, acá, van a cuidar la puerta, por favor, ¿ya? Entonces, cuando Isaías en este
sentido, está hablando de la ley que iba a estar grabada en el corazón de los hijos de Dios. Acompáñame por favor a Jeremías, capítulo 31. Jeremías 31. Vamos a leer verso 31 en adelante. ¿Cuántos quieren ser librados y salvados de muchas situaciones? Yo quiero ser librado. El tema de hoy titula En descanso y en reposo seréis salvos, porque ahorita vamos a ver también en qué contexto Isaías hace y menciona de parte de Dios este texto. Mira, primero Jeremías 31:31 dice la palabra del Señor: He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Aquí está hablando con anticipación lo que iba a ocurrir en el nuevo pacto, que ahora en Cristo tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, quien nos hace recuerdo las palabras del Señor Jesús, quien nos anima y nos muestra qué camino debemos andar y por dónde no debemos ir. Amén. Pero no le prestamos atención. También acompáñame a Ezequiel 36. Quiero que sentemos la base. Como dice la palabra, el cuerpo sin espíritu no tiene vida. También tenemos que ir viendo a lo sólido, a la base, para después aplicar también la enseñanza. Ezequiel 36, 25 al 27. Dice la palabra de Dios: Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Amén. Es lo que iba a ocurrir ya en este tiempo, en esta nueva dispensación de la gracia. Y también Isaías está hablando de la guía que íbamos a tener por parte del Espíritu Santo. Ven conmigo a Romanos 8:14. Yo voy a volar ahí con la palabra y tú puedes anotar ahí los pasajes también. Romanos 8:14 dice la palabra: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, dice ahí, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Miren qué hermoso, ¿verdad? Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son, dice ahí, hijos de Dios. Es decir, Isaías ya veía un futuro, lo que iba a suceder también en este tiempo, y que Dios perdonaría todos nuestros pecados. Nadie va a decir: conoce a Jehová, porque todos me conocerán. El que está en Cristo, el que es hijo de Dios, el hombre nuevo en nosotros, pues conoce la palabra y conoce el camino en el cual debe andar. Gálatas también 5:16. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Verso 18: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y verso 25: y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Ya en el nuevo pacto, ya en Cristo, amén, ya dice ahí la palabra del Señor que ya no estamos bajo la ley. No estamos nosotros para volver al antiguo pacto, sino que ahora en Cristo Él es nuestra justicia
y Él es el que nos ha dado también nuestra salvación, es decir, cuánta seguridad tenemos de la salvación, amén, en Jesús. Pero sabemos que en medio de todo eso, Dios siempre quiere que seamos obedientes. Todos sabemos que nunca nos vamos a perder, amén. El que está en Cristo, amén, dice que Dios ya lo ha justificado, ya lo ha predestinado, lo ha justificado y le ha glorificado, amén. Cierta vez un hombre de Dios tuvo un sueño, para que puedas entender que los que tienen al Espíritu de Dios y los que son guiados por Dios nunca se van a perder. Cierto hombre tuvo un sueño, era un hombre de Dios, y de repente en el sueño veía cómo los portales de los cielos se abrían para que puedan entrar todos los que habían muerto. En ese entonces entraron primero los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job, entraron ahí al cielo, y esta persona se alegraba y decía, wow, ya me va a tocar. De repente entonces entraron los profetas, Isaías, Jeremías, Zacarías, se abrieron los portales y entraron todos los que habían sido redimidos también por Dios. De repente entraron ahora los apóstoles, entonces ya todos por su nombre entraron, y pues esta persona seguía viendo el sueño y decía, ¿en qué momento me toca a mí? Después en su sueño ve a los mártires que habían sido muertos también por causa de Cristo, por la sangre de Cristo, dice el libro de Apocalipsis, y todos los mártires también entraron a los cielos, se abrió el portal y entraron. Y entonces se hizo un silencio muy grande, y en ese silencio este hombre lloraba y decía, ¿ahora qué pasó? ¿Cuándo me toca? Y el ángel que le mostraba el sueño le mostró una multitud tan grande, millares y millares, y decía, esta multitud son todos los redimidos por la sangre del Cordero, amén, que también han lavado sus vestidos, sus ropas blancas, y ahora también pueden entrar al cielo. Y esta persona decía, ¡ay, gloria a Dios! Este es mi grupo, amén. Entonces de esta manera podemos entender que tú y yo tenemos la salvación garantizada, pero en medio de este mundo en el cual nosotros vivimos como peregrinos, porque nada de lo que tenemos es nuestro, tú ves todo lo que ha acontecido, todo lo que uno puede tener, en un momento se puede destruir. Lo que Dios quiere en este tiempo es que podamos consagrarnos más y seamos obedientes a Dios. La obediencia facilita que Dios cumpla su propósito en ti y en mí y te libre de muchas situaciones en las cuales tú estás cautivo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me pongas la primera imagen de ese muro, amén, y puedas ver esta imagen, y ahí lo vamos a dejar, amén. Si tú ves ahí, hay una grieta, y una grieta que se abre con el tiempo, colapsa esa edificación, amén. Y lo que vamos a ver en Isaías 30 es que Isaías de parte de Dios estaba diciendo, detrás de ti escucharás una voz que te diga, por este camino andad, es decir, el camino de Cristo, escoge este camino, y te dirá qué debes hacer y qué no debes hacer. Pero en ese momento Judá, en el capítulo 30, no fue obediente a Dios, y su pecado era como una grieta que se expandía y se hacía más grande hasta que de pronto esa edificación colapsó. Si me vas a la otra imagen donde está incendiado todo, vas a ver en la imagen que esto es Jerusalén. En el tiempo de Tito Vespasiano, un emperador romano, en el año 70 después de Cristo, Jesús había profetizado cuando rechazaron a Cristo, rechazaron al Hijo de Dios. Jesús dijo, no quedará piedra sobre piedra. Cuando venga esta situación, escapen, no se queden a sacar sus cosas como la esposa de Lot, confiando en su dinero, confiando en sus posesiones, sino corran. Y hay las de mujeres de cinta, decía, ay, cuando les toque también en día de reposo, porque muchos eran tan religiosos que en día de reposo no levantaban nada. Pero es tan interesante que aún hoy muchos quieren guardar el día de reposo sin hacer nada, pero tarde o temprano hace algo, abren la puerta o prenden el switch. Es algo ilógico. Ya en Cristo, ya Él es nuestro reposo.
Y el guardar ese mandamiento que dice la palabra es cuando estamos en las obras de Dios, hacemos las obras de Dios, como dice Isaías 57. Pero bueno, ese es otro tema que ya lo hemos estudiado. Pero miren aquí la calamidad y la desgracia que pasó en Jerusalén, que también pasó en el tiempo de Isaías, cuando los babilonios vinieron y destruyeron también y sitiaron e invadieron Judá. Es decir, acuérdate que cuando Dios los lleva a exilio, pues Babilonia ahora es el que estaba llevándolos cautivo a todo Judá, a todo Israel. Entonces, muchas veces nosotros, cuando no escuchamos aquella voz del Espíritu Santo, cuando no nos metemos a la palabra y hacemos caso a ser obedientes a Dios, pues esa grieta va creciendo y en algún momento va colapsando. Si ves las otras imágenes donde hay un hombre y una mujer, muchas veces podemos estar de esta manera, colapsados, estresados. ¿Por qué? ¿Por qué sucede que ya nuestro carácter ya no es el mismo que era anteriormente? ¿Por qué hemos cambiado tanto en nuestra forma de ser? Porque hemos dado lugar a abrir grietas y esa grieta poco a poco fue aumentando hasta que un momento fue colapsando. Y eso sucede cuando nosotros vivimos en la carne. Por eso Gálatas mismo bien decía ahí, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque una vez que uno satisface los deseos de la carne, pues pierde total control de su vida, no hay dominio propio y lo que hace es colapsar, estresarse, y esa ruina llega a ser tan difícil y tan dura que después, cuando vamos a leer Isaías 30, dice, ni los restos ya son utilizables. Cuando cae una edificación, los que saben de construcción, ¿se puede usar todo aquello que se derrumbó? No sirve para nada. No puedes usar algo que se destruyó, pero sabemos que en Dios sí puede restaurarnos. Aun cuando nos quebramos como el alfarero, como aquel jarrón en las manos del alfarero, Dios nos puede hacer de nuevo. Amén. Pero el tema va más en el sentido de ser obedientes a Dios. Amén. Así que quiero que me acompañes también ahí a Isaías 30. Primero acompáñame a 2 Corintios. 2 Corintios. Vamos a seguir el bosquejo. 2 Corintios 7:1. Vivimos ahora en este tiempo donde lo que Dios quiere es que seamos obedientes, no porque pues le vamos a hacer un favor a Dios, no, más al contrario, es para que podamos ser librados de muchas cosas en nuestra vida, sea de enfermedades, sea de muchas situaciones, porque lo que hace la obediencia es que Dios pueda también complacerse y pueda cumplir ese propósito que Dios tiene para contigo. Por eso dice 2 Corintios 7:1, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Más antes, ¿qué promesa se está hablando? Cuando dice la palabra que somos templo ahora del Dios viviente, que ahora Dios prometió de que nosotros, tú y yo, le seremos por pueblo y Él también nos será por Dios. Por eso dice ahí, ¿no? Puedan ustedes cuidar el templo del Espíritu Santo. Ahora, por eso dice ahí, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de espíritu y de carne, dice ahí, santificando, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es decir, que podamos sujetar aún nuestros deseos, podamos sujetar también qué es lo que estamos haciendo, aún nuestros pensamientos, nuestros deseos más íntimos en el temor de Dios. Es decir, en la obediencia reverente, que es la única sabiduría, amén, para el creyente. Por eso, si me acompañas al Salmo 2:11, vamos a ver también que lo que sucede en nuestras vidas, para que no caigamos y no terminemos colapsando como aquella edificación, que no colapsemos también por no obedecer a Dios, tenemos que crecer en temor, tenemos que crecer en sabiduría. Por algo estamos leyendo el libro de Proverbios, para que nos perfeccionemos en la santidad de Dios, en el temor de Dios. Salmo 2:11 dice, servid a Jehová con temor
y alegraos con temblor. También acompáñame a Proverbios 1:7, algunos pasajes para que leamos. Proverbios 1:7. Dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Verso 29 del mismo capítulo dice: por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron, dice ahí, el temor de Jehová. Y luego dice ahí también: comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos. Eso es alguien que rechaza la palabra, rechaza la enseñanza, y por rechazar a Dios, en Isaías vamos a ver que terminó destruyendo. Isaías 30. Vamos a leer desde el versículo 1, amén. Isaías 31, y conforme vayamos leyendo, nos vamos a ir dando cuenta también qué es lo que ocurrió también con el pueblo de Israel. Isaías capítulo 30. Amén. El que lo tiene dice amén. Amén. Dice la palabra de Dios: ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto. Y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho, antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda, por tanto yo le di voces, que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos, y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre, porque este pueblo es rebelde. Hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagueñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia e iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente, y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos. Por tanto que entre los pedazos no se halla tiesto, es decir, sobras, pedacitos, para traer fuego de hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y no quisisteis, sino que dijisteis: no, antes huiremos en caballos, por tanto vosotros huiréis. Sobre corceles veloces cabalgaremos, por tanto serán veloces nuestros perseguidores. Un millar huirá a la amenaza de uno, a la amenaza de 5 huiréis vosotros todos, hasta que quedéis como mástil en la cumbre de un monte y como bandera sobre una colina. Por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurado todos los que confían en él. Ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén. Nunca más llorarás.
El que tiene misericordia se apiadará de ti. Al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapo asqueroso. Sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe. Tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio, aventado con pala y criba. Y sobre todo monte alto y sobre todo collado elevado habrá ríos y corrientes de aguas, el día de la gran matanza, cuando caerán las torres. Y la luz de la luna será como la luz del sol, y la luz del sol 7 veces mayor, como la luz de 7 días, el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que él causó. He querido leer esto para que entiendas todo el contexto, que lo que estaba pasando aquí en Judá, en Israel, era confiar en Egipto. Cuando dice la palabra en descanso y en reposo seréis salvos, traducido o en último análisis significa que solamente tú tengas que depender de Él. Para ser librado de las situaciones que pasamos, deberíamos depositar nuestra confianza solamente en Dios. Lo que estaba haciendo Judá era confiar nuevamente en el poderío de Egipto. Es muchas veces cuando confiamos también en lo que somos o en lo que tenemos, que cuando pasa esa situación, pues llega a ser un momento de colapso. ¿Por qué? Porque nuestra confianza no estuvo puesto en Dios, sino puesto en las riquezas de este mundo, o muchas veces en hombres. Por eso maldito el hombre que confía en el hombre, decía también ahí el profeta, porque también nosotros muchas veces confiamos en hombres, pero no todo lo que brilla es oro. Amén. No todo lo que brilla es oro. ¿Le puedes decir a la persona que está a tu lado? No todo lo que brilla es oro. No todo lo que tú aparentemente quieres hacer llega a ser algo que es de parte de Dios. Por eso que debemos también ser entendidos en este tema y en ese sentido, valga la redundancia. Entonces lo que estaba diciendo aquí Isaías, y aquí me voy a detener y vamos a ir culminando aplicando la palabra, estaba diciendo: ay de los hijos que se apartan, porque dice que insistieron en procurar una alianza con Egipto, en vez de buscar la protección de Dios, buscaron la protección de Faraón. Confiaron en hombres y no en Dios. Por cuanto me desechasteis, este pecado les será como grieta que amenaza ruina. Todo eso va creciendo y de repente se va colapsando. Cuando tú y yo no confiamos en la palabra, no somos obedientes al Espíritu que nos guía a toda verdad, y lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer es cuando nosotros vivimos en la carne, y eso ocasiona que esa grieta vaya creciendo y llega un momento donde nuestra vida va colapsando, porque ya no sabemos discernir entre lo bueno y lo malo. Lo malo lo llamamos bueno y lo bueno lo llamamos malo. Aquí Judá estaba confiando en esos embajadores egipcios de Zoán y Janes, es decir, que confiar en las cosas del mundo iban a traer vergüenza. Estaban confiando en las inmoralidades de Egipto, en la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Estaban confiando en lo que ellos eran o lo que ellos tenían, pero eso iba a producir decepción. Aún los hombres te pueden causar decepción, pero Cristo jamás te va a decepcionar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús nunca nos va a decepcionar. La situación nos puede decepcionar porque a veces confiamos en un oficio o en un trabajo. Nos decepciona porque no valoran lo que hacemos o no valoran lo que uno hace. Pero Jesús nunca te va a decepcionar. Por eso bienaventurado el que confía en Él. Amén. Confiar en las cosas del mundo siempre van a traer vergüenza. Y como resultado, dice aquí el verso 12 al 14, Dios proclamó que su pecado iba a ser como una grieta que amenaza ruina.
Y cuando vivimos en la carne y no seguimos la voz del Espíritu, no vivimos en el Espíritu, porque ya en Cristo sabemos que hay temor y sabemos qué es bueno y qué es malo, porque en último análisis, ¿qué es el temor de Dios? Es escoger el camino correcto y desechar el mal. Es ir y escoger qué es lo bueno para Dios y desechar el mal. Eso es en último análisis temor de Dios. Amén. Entonces, vemos que alguien que desecha la palabra, alguien que en tanto consejo Dios te da por medio de quizá de mensajes o de devocionales, alguien que rechaza ese consejo, pues lo está rechazando prácticamente a Dios. Y no le estás haciendo un favor a Dios, te estás perjudicando, nos estamos perjudicando nosotros mismos, porque de repente vienen situaciones las cuales no podemos salir. Los enemigos ya no son las personas, los enemigos son espirituales. La ansiedad, que ya no puedo lidiar con la ansiedad, no puedo lidiar con este estrés, no puedo lidiar con esto, y lo que pasa es que voy colapsando y aún me estoy desquitando con mi familia, con mis amistades, como has visto ahí en esas imágenes. Es algo que podemos aplicarlo también en el día a día. Entonces, cuando llegará la caída, dice ahí, ese golpe iba a ser los babilonios que iban a invadir Jerusalén. Y iba a ser también tal la destrucción que ni un tiesto iba a ser utilizable, ¿no? Por eso también más adelante, rechazando a Cristo, pasó esto con Jerusalén en tiempo también del emperador Tito Vespasiano. ¿Qué dice Proverbios 16, 18? Proverbios 16, 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Antes, dice ahí, del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Para que no caigamos y esa grieta colapse la edificación, pues no deberíamos nosotros actuar en soberbia, sino en humildad. No deberíamos, como dice aquí también la palabra y Proverbio estamos estudiando, no haya altivez de espíritu, sino humildad. Pero también en 2 Timoteo 2:21, yo te lo leo, dice, ¿no?, que el que se limpia de estas cosas, dice, será útil, será un vaso de honra para el ministerio. Y cuando dice ahí de qué cosas debemos limpiarnos, pues está hablando de cosas como la avaricia, del engaño, de toda mentira, de falsedad, de herejías. En el tiempo de Isaías dice que ellos decían, Dios les dijo, ustedes están diciendo a los profetas que nos digan cosas halagueñas, es decir, nos hablen mentira. No queremos escuchar al Santo de Israel, no queremos escuchar su voz, queremos escuchar algo que nos endulce. Eso es alguien que va abriendo una grieta y de repente, por no escuchar lo que Dios realmente quiere para tu vida, pues va colapsando, se va abriendo una grieta y esa edificación después va cayendo, ¿no? Entonces, como una grieta, dice ahí, en una pared elevada, ahí Isaías estaba comparando esa protección egipcia con una pared resquebrajada que puede venirse abajo en cualquier momento. Cuando nosotros confiamos en las cosas de este mundo, cualquier momento las cosas se vienen abajo. Cualquier situación se viene abajo porque hemos confiado no en Dios, sino en las cosas de este mundo. Y lo que Dios quiere es evitar que vengan esas situaciones a nuestra vida. Por eso cuán sabio es la palabra, que es preventiva, es como una medicina. ¿Cuántos se han pinchado contra la influencia? No levantes la mano. Si te pinchas, pues vendrán resfríos leves, pero alguien que no, pues se aplica una dosis para ciertas enfermedades, etcétera, pues luego los problemas en el cuerpo vienen más fuerte, ¿verdad? Con más intensidad. ¿Por qué? No hemos sabido prevenir. Es decir, la medicina preventiva nos previene, valga la redundancia, de situaciones duras que van a venir. Y si han venido, tenemos todavía tiempo para arrepentirnos. Dios es grande en misericordia. Vemos aquí que Dios no los dejó así a Judá. Dios los volvió a tomar, como había dicho en su pacto. Amén. De la misma manera, Dios es fiel, aunque seamos infieles. Ser obedientes a Dios no le facilitamos o le hacemos bien a Dios, sino que también estamos haciéndonos bien a nosotros mismos. Dios quiere el bien para todos nosotros, no quiere el mal.
pero somos nosotros los que vamos colapsando por vivir en la carne. Entonces no todo lo que brilla es oro, las apariencias engañan. Egipto era una apariencia, estaba engañando ahí al pueblo de Israel porque ellos querían protección, pero ya tenían protección al Santo de Israel. Tú ya tienes protección. En descanso y en reposo seréis salvos significa que solamente tienes que esperar, depender de Dios. Él trae la respuesta en el tiempo oportuno. Pero si nos adelantamos, bueno, pues asumimos las consecuencias. Hay que esperar el tiempo de Dios cuando quiera Él librarnos también de todas las situaciones difíciles que estamos pasando. Amén. Amén. Hay un dicho, ¿verdad? Ese dicho que te decía, no todo lo que brilla es oro, no todo lo que queramos hacer es aceptable, porque las apariencias engañan. Ya iremos viendo en el libro de Proverbios algunos dichos que son comunes también aquí en nuestro círculo, quizá en el mundo, y como dice Colosenses, extrayendo ese principio, algunos tienen cierta reputación de sabiduría, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Vamos a ir viendo y contrastando algunos dichos que también tienen cierta reputación, pero vamos a irnos a la palabra también, el consejo de Dios, para que también nos pueda ir bien. Entonces, una grieta amenaza una edificación y ese defecto sigue creciendo hasta que el muro colapse. Si puedes ahí compartir la primera imagen, ¿no? Entonces, Israel fue aplastado de forma tal que ni siquiera un pequeño tiesto iba a ser utilizable. Cuando hay orgullo, arrogancia, terquedad en nuestras vidas, hacen que también en algún momento colapsemos. Y no debemos dar lugar a esas grietas que amenazan nuestro corazón. En otras palabras, Dios lo que estaba diciendo por medio del profeta Isaías era: no deseches la palabra de Dios. Cuando desechamos la palabra de Dios, pues van a venir situaciones que nosotros mismos nos las hemos tal vez atraído. Cuán importante entonces es la obediencia, ¿verdad? Ser obediente te facilita a que Dios cumpla su propósito contigo. Cuando nuestros hijos son obedientes, el papá, la mamá, pues le da todo lo que quiera porque le agrada al padre, le agrada a la madre. Entonces la obediencia es muy importante. Por eso dice la palabra, ¿no? Que Dios quiere, dice, no holocaustos, sacrificios, religiosidades, no quiere nada de esas cosas. Lo que Dios exige de ti es obediencia. Amén. Entonces, cuando somos obedientes vamos a evitarnos que esos muros vayan colapsando. Entonces, había rebeldía en Judá. Ellos se iban por las esculturas de plata, por las esculturas fundidas de oro, pues, y no estaban considerando al Dios, amén, verdadero. Entonces, como resultado, iba a haber esa grieta que iba a amenazar también ruina. Entonces, lo que Isaías les recuerda es que deberían ellos en descanso y en reposo iban a ser salvos, que significaba que solamente tenían que depender de Dios, no de sus propios métodos de liberación. Por eso que como consecuencia no pudieron impedir la invasión. Cuando tú y yo queremos ser librados de nuestros problemas, de las situaciones a nuestra manera, por nuestros propios métodos, es decir, como siempre decimos, queremos seguir a Dios a mi manera, pero no a la manera como Dios se revela en la palabra de Dios, que Dios no es un Dios de religión, Dios no es un Dios legalista, Dios no es un Dios de tradiciones ni de costumbres, Dios es un Dios de relación, que en Cristo tenemos una relación tan sencilla, y perdón por la expresión, pero que podemos nosotros acercarnos confiadamente a Dios, podemos obedecer a Dios, podemos escuchar la voz del Espíritu a través de la palabra que nos dice por dónde debemos ir, y si somos obedientes vamos a evitar una tragedia, vamos a evitar que se colapse también nuestras vidas. Amén. En el segundo libro de Reyes, te lo leo, verso 5, está por ejemplo el rey Joás, cuando él decía: recíbanlo los sacerdotes cada uno de mano de sus familiares y reparen los portillos del templo donde quiera que se hallen grietas, es decir, reparen. Cuando vemos una situación, quizá en la pared vemos una grieta, entonces vemos, el constructor dice, bueno, esto como que parece que va a causar algo, entonces hay que repararlo, hay que ponerle quizá un revoque más, los constructores saben esto, ¿verdad? Cuando tú sabes que tu corazón estás abriendo grietas y no estás reparando, por ejemplo, hay una falta de perdón, tú a tus padres, tú a tus hijos, al esposo o a la esposa,
esa grieta tenemos que repararla, porque si no la reparamos, estamos añadiendo pecado a pecado, como decía Isaías, y esa grieta poco a poco avanza y va colapsando. Cuán importante, ¿verdad? Dice la palabra que podamos nosotros vivir, como dice Salmo 133, ¿no? En armonía, porque es ahí donde Dios envía bendición y vida eterna. Cuán delicioso es que habiten los hermanos juntos en armonía. Si no hay armonía entre nosotros, no va a haber bendición de parte de Dios, porque a Dios le gusta que haya armonía. Por eso Jesús decía, cuando vengas y traigas a tu ofrenda al altar, significa que cuando vengas y te presentes a Dios, pues arregla las cuentas con tu hermano. Arregla si hay alguna situación que has abierto una grieta, porque tú mismo te estás lastimando. Por eso que Dios le decía a Pablo, dura cosas te es dar coces contra el aguijón. Es decir, tú estás pateando la punta de la lanza, significa, y te estás lastimando a ti mismo. Sigues persiguiendo a los cristianos, tú mismo te estás haciendo daño. Entonces lo que Dios quiere es que nosotros no nos causemos daño a nosotros mismos, sino que reparemos también el diseño de Dios, que ya Dios lo ha establecido. Si hay grietas, hay que reparar esos portillos, amén. Y reparar en hebreo significa afirmar, restaurar, sostener. Por ejemplo, en Nehemías 4:8, te lo leo, ¿no? Ahí, o el 4:7 y el 17, que por ejemplo a los enemigos no les gusta que se reparen los portillos. Mira lo que dice acá. Nehemías era un constructor que quería reparar también los muros, ¿verdad?, de Jerusalén. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Va a venir situaciones tan difíciles que nosotros deberíamos ser diligentes, que con una mano sigamos perseverando en el camino del Señor con la espada, pero con la otra mano sigamos reparando aquellas situaciones que están causando que en algún momento va a colapsar nuestra vida, va a colapsar nuestra familia, va a colapsar la edificación. Hay que ser diligentes en esta vida. ¿Cuántos dicen amén? Hay que ser diligentes. Hay situaciones que hay que darle al César lo que es del César, pero hay que darle a Dios lo que es de Dios. La espada en una mano sirviendo a Dios y con otra espada haciendo lo que debemos hacer. Amén. Hay que ser diligentes. Pero ahí dice, los enemigos no querían reparar, es decir, estaban en contra de que se reparen los portillos, las grietas. Tú y yo no deberíamos ser enemigos de Dios. Que se reparen los portillos, que haya restauración, que podamos crecer como iglesia. No debemos nosotros impedir que suceda todo eso. Amén. Amós 9:11 al 15 también habla, ¿no? Cuando nosotros igual vamos a ser parte de ese tabernáculo de David que se va a restaurar. Amén. Que es la verdadera adoración. Quiero terminar con Efesios 5:1 al 15 para que ya culminemos. Efesios 5:1 al 15. Entonces, de esa manera, como aquel testimonio de aquel niño fue obediente a esa voz que le dijo, dile a tu papi que te saque y te lleve al parque. ¿Qué obediente fue? Si no hubiese sido obediente hubiera sucedido una tragedia, ¿no? Pero en ese sentido, con todo respeto lo digo, ¿verdad? Que si no somos obedientes nosotros a la voz del Espíritu, a la voz de la palabra que nos dice cuál camino por este deben andar, escoge a Cristo, que mejor es un día en sus atrios que 1000 días lejos de Él y habitar en moradas de maldad, pues Dios quiere que escojamos. Si tú has escogido la mejor parte de hoy, Dios te va a bendecir. Amén. Efesios 5:1 al 15 dice la palabra: sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor. Miren, aquí vamos a ver la aplicación de cómo debemos reparar las grietas para que en ningún momento colapsemos. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, parecido a lo que dice Gálatas, no comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Es decir, seamos diligentes en reparar los portillos, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. ¿No? Qué bonito lo que estamos viendo en el libro de Proverbios. Aprovechen bien el tiempo, andéis como sabios, no como necios, porque los días son malos. Es decir, no seamos influenciados de lo malo. En el contexto, Pablo está hablando de esas personas que contaminaban y ponían en peligro la unidad de la iglesia, ponían en peligro el propósito de la iglesia. Y Pablo está hablando y animando a madurar, a crecer en la fe, pero no ser seducidos por costumbres, tradiciones, ni legalismos, ni experiencias, sino que podamos ser hijos amados que reflejemos la fe de Dios. Amén. Entonces, la fe de Jesucristo. Entonces debemos reprender las cosas, las obras malas, porque cuando callamos, aprobamos. Hay que reprender las cosas que no son de Dios y hay que ir por el temor de Dios, es decir, depender solamente de Él. Entonces, cuando dice Isaías, en descanso y en reposo seréis salvos, la aplicación, el rema que Dios daba era depender solamente de Dios, no confiar en las cosas del mundo, en lo que podemos lograr por nuestras fuerzas o lo que podemos tener, ni tampoco depender de nuestro entendimiento, sino depender del Señor en toda decisión que tomemos. Hay que depender de Dios. Podemos ser entendidos en la materia en muchos aspectos de la vida, pero sobre todo eso, dice ahí, confíen en el Señor y no confíes en tu propio entendimiento. Aún nuestra provisión, nuestra providencia también viene del Señor. Bien lo decía nuestro hermano Emerson el día miércoles. Nosotros podemos ser testigos de que Dios es nuestra provisión. No tenemos que hacer otras cosas para confiar en el mundo y pues no confiar en Dios. Dios es quien sustenta nuestra suerte, dice también el libro de los Salmos. Entonces nuestras vidas están en las manos de Dios. Amén. Él siempre ha sido fiel y va a ser fiel. Amén. Aunque estemos pasando una situación difícil y aún podamos reconocer, quiero que te pongas de pie, pero quiero que podamos reconocer, no hacemos esto seguido. Tampoco te voy a decir que pases aquí adelante, pero yo sé que ahí delante de Dios, Dios te escucha, pero quiero que cierres tus ojos y puedas reconocer en qué momento no has escuchado esa voz que te decía a tus espaldas: sigue por este camino, no te desvíes ni izquierda ni a derecha. En qué momento nosotros hemos dejado de obedecer a Dios, que llega un momento, un punto en nuestra vida donde ya no le hayamos sentido a la vida, no le hayamos sentido ni razón de ser y estamos colapsando quizá en la familia, como iglesia, colapsando tal vez por abrir grietas, que poco a poco la familia se va destruyendo, poco a poco tu vida, tu salud se va deteriorando. ¿En qué momento has dejado de obedecer a Dios? ¿En qué momento has desechado a Cristo? Lo que Dios quiere prevenir es que no venga un colapso y que se destruya esa edificación, la cual tú estás construyendo. Estamos construyendo quizá un hogar, estamos construyendo a nuestros hijos, edificándolos, llevándolos en amor, pero si no escuchamos el consejo de Dios, todo eso que estamos edificando se va a echar a perder, porque estamos abriendo grietas y nuestros hijos están creciendo con amargura de corazón. Nuestros hijos están creciendo con envidia, con resentimiento, porque nosotros no le estamos prestando atención a esa voz que te dice: por ese camino debes andar. Reconoce ahí donde tú estás, cierra tus ojos, puedes orar abriendo tus labios, o si no, también ahí en tus pensamientos,
pero reconozcamos, lo que Dios quiere es traer restauración. Acuérdate, lo último de Isaías 30 dice que cuando haya arrepentimiento, reconozcamos nuestro error, vendrá la lluvia, así fresca, vendrá la lluvia de provisión, serán benditos, dice ahí, tus graneros, será bendito todo lo que hagas, porque esa es la bendición de la obediencia. Lo que Dios quiere es restaurarte, lo que Dios quiere es restaurar tu hogar, tu familia, la iglesia, restaurar tus relaciones, pero que no haya en ti el vivir en la carne, que eso lo que lleva es a una destrucción, lo que lleva es a muerte, porque el vivir en la carne, dice, es muerte, pero el vivir en el Espíritu es vida y paz. Por eso, como hijos de Dios, hagamos caso a la voz del Espíritu Santo, hagamos caso a la voz por medio de la palabra que nos dice, este camino tienes que escoger. Haya temor en nosotros, perfeccionémonos en la santidad, en el temor de Dios, en poder escoger lo que realmente es bueno y desechar lo que es malo. No confiemos en Egipto como Judá lo hizo, no confiemos en las cosas del mundo, porque eso va a traer decepción tarde o temprano y se va a edificar todo aquello que estabas construyendo por confiar en Egipto. Confía en Dios, porque en descanso y en reposo seremos salvos. Solamente dependamos de Él, quedémonos quietos, que Dios con la prueba dará la salida para que podamos soportarla, que el Señor traerá, y así como abrió el mar, también abrirá las situaciones también a tu favor, porque el Señor también quiere darte la salida. Pero lo que Dios quiere es que le puedas facilitar también lo que Él hace en ti. Esa obediencia facilita que Dios cumpla contigo ese propósito para tu vida y tu familia. Amado Dios, Padre bueno, te agradecemos por este tiempo, por la palabra tuya, Dios, que nos has dado, y que podamos ser entendidos, Dios, que Señor amado, cuando añadimos pecado a pecado, que cuando rechazamos tu consejo, tu palabra, y confiamos como Judá lo hizo, Señor, en Egipto, en cosas del mundo, Señor mi Dios, esa grieta va creciendo y en algún momento, Señor, la ruina cae, Señor, y la destrucción es mucho mayor, Señor. No queremos, Señor, que nuestras vidas ni familias colapsen, Señor amado, por abrir grietas que debemos cerrar, Señor, porque debemos reparar, Señor, aquello que, Señor, está mal en nosotros. Ayúdanos, Señor, a andar en amor, a andar en perdón, Señor amado, a reparar lo que hay que reparar, mi Dios, por amor, Señor, a lo que tenemos y hemos conseguido por gracia tuya, una familia, un hogar, una iglesia, Señor amado, para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Señor, a no vivir en la carne, a poder, Señor, aceptar tu reprensión, tu consejo, porque nos estás previniendo, Señor, aún, Señor, de desastres que pueden venir a nuestra vida en lo espiritual, Señor, a futuro. Pero si somos obedientes y hacemos caso, Señor, a la voz de tu Espíritu que nos dice por cuál camino debemos ir, que solamente eres tú, Jesús, solamente tú, Cristo, Señor amado, vamos a poder vivir confiadamente, sin temor del mal, Señor. Ayúdanos, te pedimos, danos sabiduría para vivir cada día como sabios, Dios, y andemos como sabios, Señor, aprovechando bien el tiempo, porque sabemos que los días que vivimos son malos. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. A ti la gloria. Te entregamos el tiempo, Señor, del compartimiento, Señor, en esta mañana. Pero también queremos entregarte este tiempo, Dios, de participar de la cena tuya, Dios, de la Santa Cena. Ayúdanos, Señor amado, a poder, Señor, también humillar nuestro corazón y poder reconocer también el sacrificio que tú has hecho por nosotros. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.